que nos enfermamos, ¿no? ¿Cierto que sí, doctor Florentino? Así es. Bienvenido, doctor. Estaremos muy atentos a tomar apuntes y a escuchar su exposición. Sea bienvenido y el micrófono es suyo. Muchas gracias. Bueno, para todos los que están presentes en este momento en la sala, 18 personas, un cordial saludo. Qué bonito poder estar otra vez aquí con el deseo de compartir algo con ustedes. Eso me parece maravilloso. Hubiésemos querido que todos estuvieran al tiempo. Esta conferencia de hoy, ya habíamos hablado que si no había suficientes personas, pues no la dábamos, sino que hacíamos un conversatorio, pero ya el grupo de personas que hay amerita que escuchen la conferencia. Los que no estuvieron, pues se la van a perder. La verdad es que estamos en este momento muy interesados cada vez en capacitarlos mejor. Así de que, pues bueno, sin más preámbulos, yo voy a mantener la cámara apagada para que tengamos mejor señal y vamos a compartir la pantalla. Bueno, aquí tenemos pues, en el día de hoy vamos a conocer cuál es el verdadero origen de la enfermedad. Se ha especulado mucho en el ámbito de la medicina de que las enfermedades, la causa es lo que comemos, lo que no comemos, el aire que respiramos, el calor, el frío, el medio ambiente, tantas cosas que realmente nos dejan perplejos de que ese no es el origen de la enfermedad. Yo quiero que en esta noche ustedes conozcan un poquito, porque no va a ser algo demasiado profundo, pero sí que conozcan un poquito cuál es el origen de la enfermedad. La enfermedad, en forma general, tiene su origen cuando el hombre perdió la comunión con Dios. Esto es importante, es fundamental que nosotros lo entendamos. Esto no se trata simplemente de decir que es lo que se nos presenta en el mundo hoy en día, sino que esto viene de tiempos inmemoriales, cuando el hombre perdió la comunicación con Dios. ¿Y cuándo fue que el hombre perdió la comunicación con Dios? Justamente cuando el demonio, Satanás, engañó a Eva y hizo pecar a Adán y Eva. Entraron, que recuerdan, aquí tenemos que recurrir a un libro que es la historia, a un libro que es lo que Dios nos ha revelado como normas, como lo que nosotros necesitamos saber para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces, desde ese comienzo, comenzó la enfermedad. El mismo Dios de paz que nos creó, santifica todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, cuando nosotros fuimos creados en espíritu, en alma y cuerpo. Esto no es que solamente tenemos un cuerpo o tenemos un alma, sino que también tenemos una conexión espiritual. ¿Queremos saber dónde está eso? Pues muy sencillo, busquemos la palabra de Dios y veámoslo en Primera de Tesalonicenses 5:23. Por favor, yo sé que en esta sala habemos muchos que amamos la palabra de Dios, que la buscamos, que la estudiamos, y si no estudiémosla, pero todos sabemos que existe Dios, todos sabemos que somos obra de Dios y que Él nos dejó un manual donde están todas las cosas que nosotros debemos saber, y se llama Biblia. El hombre en su creación fue hecho perfecto, no se enfermó. En esa época antes no se sabía de enfermedad, pero cuando el hombre
pecó, entonces vino la enfermedad. Cuando el hombre pecó en el huerto, el hombre murió en su espíritu, no murió física ni emocionalmente, sino murió en su espíritu. Es donde viene entonces como una especie de separación, o sea, perdió la comunicación con Dios. Al perder esa comunicación con Dios, el alma sintió miedo y el cuerpo entró en deterioro. Miren ustedes esto muy importante. Para los que hemos estudiado la Biblia, para los que no la han estudiado, para los que no la han estudiado jamás, los invito a que lean en Génesis para que se den cuenta que cuando el hombre fue engañado y cometió pecado, el Señor se le apareció y cuando el hombre cometió el pecado se sintió descubierto y entró a esconderse. Entonces, a partir de ese momento, el alma sintió miedo y entró en deterioro. Por lo tanto, el tratamiento de la enfermedad debe ser desde su origen. ¿Y cuál es el origen entonces? Ese origen está en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. O sea, tenemos que mirar los tres aspectos fundamentales, pero ir al mundo espiritual, que es con la desconexión de Dios, entonces el alma comenzó a tener problemas y el cuerpo físico se nos comenzó a enfermar. Entonces tenemos aquí, ¿qué es lo que nos mantiene enfermos? Empecemos a analizar aspectos de por qué nosotros nos mantenemos enfermos. Lo primero es pretender cambiar a otros. ¿Cómo así que cambiar a otros? Sí, muy sencillo. Nosotros queremos cambiar a nuestra pareja, cambiar nuestros hijos, cambiar la forma de pensar, de sentir y de actuar de las personas, de la pareja, de los hijos, de los padres, porque nunca estamos de acuerdo con el proceder de los padres, con los amigos muchas veces, con el gobierno. Sí que es cierto que tenemos nosotros inconformidad. Y así podríamos nombrar muchísimas cosas. Todas estas cosas son la causa de mantenernos enfermos, porque ya aquí empezamos a tener preocupaciones, estrés, ansiedad y muchas cosas, y eso no es físico, pero sí es del alma, porque es en el mundo mental y el mundo emocional. Otro aspecto es culpar a otros o sentirnos culpables. Esto es grave. Por ejemplo, el hecho de sentirnos culpables cuando todo el mundo, cuando muchas personas nos señalan, por ejemplo en la familia, en los amigos, que comienzan a señalarnos, nosotros comenzamos a sentirnos culpables, a sentir miedo, a bajar nuestra autoestima, a sentir que no valemos nada. Entonces, ahí viene ya esa parte de enfermedad que no es física, sino es del alma y muchas veces del espíritu. Como estamos desconectados de Dios, vamos a sentir esa ausencia, nos vamos a ver alejados de la presencia de Dios. Al sentirnos culpables, es muy fácil que le echemos la culpa a los demás. Entonces, todo lo que nos pasa, empezamos a culpar a los demás. Si sentimos una dolencia en el cuerpo, entonces no, es que comenzamos a echarle la culpa, es que los que fumigan los alimentos, los que procesan los alimentos, los cultivadores, es que los sistemas, bueno, todo, echamos la culpa a todo y siempre tenemos un culpable. Y resulta que no entendemos que esa culpabilidad nos está enfermando, que viene desde muy adentro, muy arriba. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros decir no? Ahí es donde está el detalle, que nosotros muchas veces aceptamos las cosas que nos hacen daño, aceptamos las agresiones del mundo exterior, sobre todo de las personas. Entonces ahí comenzamos a fallar, porque no somos capaces de decir no, para no sentirnos culpables.
Entonces, ahí cuando nosotros empezamos a sentirnos culpables, allí ya nosotros estamos enfermándonos. Ya vamos a ver cómo es que esas cosas nos van a agravar. Ahora, otro aspecto, el victimismo, es un gran obstáculo para sanar física y mentalmente. ¿Cómo así que el victimismo? Sí, hacernos víctimas. Por ejemplo, el decir que nosotros tenemos mala suerte, es que yo tengo mala suerte, yo no me gano nada, yo no valgo nada. Ahí comenzamos a ser víctimas y ese victimismo ya nos comienza a desmejorar en nuestra calidad de vida. Ay, pobre de mí, es otra cosa, es que yo soy, yo me siento mal, pobre de mí, es que yo soy desvalido. Otro aspecto, es que yo soy muy débil. ¿Cuántas personas no he visto que dicen, es que yo soy muy débil, es que yo no tengo resistencia física, es que yo no tengo tal cosa? Eso es victimismo y ese victimismo nos está enfermando y nos está haciendo mal. Lo otro, todo lo malo me ocurre a mí. Es cuando a muchas ocasiones he escuchado a muchos dicen, no, es que ya todo lo malo me pasa a mí, ni que hubiera matado un cura o ni que me hubiera cagado un pájaro, porque todo me pasa a mí, ¿sí? Entonces todo eso es victimismo. ¿Y qué estaré pagando? Lo primero, muchas veces he encontrado pacientes, es que yo no sé, doctor, yo no sé qué es lo que estoy pagando, pero yo estoy sufriendo así y así. Entonces, mire usted que nosotros no entendemos cuál es el origen de la enfermedad. Y para allá abajo vamos a mirar entonces cómo es que nosotros nos vamos a enfermar. Pero empecemos por definir qué es la enfermedad. El término enfermedad viene del latín infirmitus, que significa literalmente falto de firmeza, o sea, falto de comprensión, falto de resolución en la vida. O sea, cuando nosotros empezamos a darle cabida al victimismo, al qué dirán, a todas estas cosas negativas, entonces nosotros ya comenzamos ahí a enfermarnos. La enfermedad verdaderamente no es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que eso es una farsa, que no, que es la falta de armonía, la falta de enfermedad, de dolor, no sé qué. No, es que esto va mucho más allá. Se refiere a una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de una de sus partes debido a una causa interna o externa, porque allí tenemos que analizar que hay cosas internas y cuando vamos a hablar de las cosas internas nos estamos refiriendo a las cosas del alma, las enfermedades del alma, que son nuestras emociones, nuestros pensamientos, o por el otro lado estamos mirando qué es lo que pasa afuera, qué es lo que viene del exterior que nos está enfermando. Entonces ahí está pues una definición más o menos real de lo que es enfermedad. Cuando nos analizamos las enfermedades, encontramos que hay enfermedades en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Aquí hay algo muy especial y es que la medicina, hoy los médicos no están preparados para ser médicos. Qué pena me da tener que decir esto, pero hoy han estudiado para arreglar el cuerpo, algunos por ahí para dar consejos en el alma, pero en la parte espiritual, pues muy poquito realmente, pero recordemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en esos campos, nosotros no. En el cuerpo, todo se ha concentrado en el cuerpo físico. A ver cómo lo desinflamamos, cómo le quitamos un dolor, cómo lo alimentamos, cómo yo no sé qué cosas, cómo lo embellecemos, pero el alma realmente no. Y el espíritu menos, porque estamos desconectados directamente con la parte divina. No vamos a considerar las enfermedades del espíritu y del alma, porque vamos a considerar las enfermedades del cuerpo y la relación con el alma y el cuerpo. Entonces, por favor, aquí vamos a ser muy contundentes. Vamos a ver las enfermedades del cuerpo
relacionadas con el alma. O sea, lo que pasa en el cuerpo, lo que pasa en el alma, pero no vamos a ahondar propiamente en las enfermedades del alma ni en las enfermedades del espíritu, porque esas son conferencias que posteriormente vendrán, si ustedes consideran que las debemos dar. Si hay enfermedades en el cuerpo, no significa que sea solamente del mismo cuerpo. Muchas enfermedades que hoy tenemos no son solamente del cuerpo, vienen de la parte del alma, que vamos a ver qué es eso del alma. Siendo nosotros un ser integrado por espíritu, alma y cuerpo, vemos que hay cosas que proceden del cuerpo que conducen a una enfermedad. Hay cosas que son muy corporales, que conducen a una enfermedad. El hecho de las toxinas, ahí sí tenemos que hablar de toxinas, tenemos que hablar de los cambios ambientales, tenemos que hablar de una cantidad de cosas que del mundo nos ataca y que realmente nos causa enfermedad. Pero hay otras cosas que conducen a una enfermedad del alma, o sea, una enfermedad psicosomática, y que hay cosas relacionadas con el espíritu, porque tenemos que ver que hay cosas que conducen a enfermedades del alma y hay cosas que son espirituales. Yo he tenido en 32 años de experiencia médica que ver a muchos pacientes, unos enfermos realmente del cuerpo físico, pero más la mayoría enfermas del alma y de la parte espiritual. En la parte espiritual, que ya veremos al final, a ver si de pronto les doy una lucecita de por qué una enfermedad espiritual. Entonces vamos a hablar de las enfermedades originadas en el cuerpo. ¿Qué es lo que nos origina las enfermedades en el cuerpo? Prestémosle mucha atención a esto, por favor. Yo espero que todos los que están en este momento en la sala podamos concentrarnos, podamos estar atentos, porque de la comprensión de estos aspectos voy a hacer al final una pregunta para un premio. Así de que los invito a que estén muy atentos. Entonces, ¿qué son las enfermedades originadas en el cuerpo? La primera cosa son los factores naturales. Es indiscutible, nosotros no podemos decir que no hay factores naturales. Sí, hay factores naturales como el frío, como el calor, como la humedad, como la sequía, como las estaciones, como la altura, todo, etcétera, porque hay muchas cosas. Todos estos fenómenos naturales pueden enfermar nuestro cuerpo. Eso es muy diferente a las cosas que enferman el alma. Un ejemplo, en la altura sobre el nivel del mar se presenta por lo general una hiperglucemia, o sea que se nos sube el azúcar por cambios por la altura. Vamos a tener algunas modificaciones que van a ocurrir en el páncreas y entonces se nos dispara un poquitico la glucosa. Entonces, por eso tenemos una hiperglucemia. Por otro lado, en la altura se presenta un aumento de globulinas, haciendo que la sangre se vuelva más densa, provocando hipertensión arterial. Hay muchas personas que no pueden subir a las montañas porque la presión arterial los molesta, o viceversa, muchos que no pueden ir a la orilla del mar porque la presión arterial no les hace bien. Esos son fenómenos naturales que enferman el cuerpo físico. Otro aspecto muy importante, la negligencia, la violación a ciertas leyes o normas. Esto nos va a causar, a ver qué les digo, esto nos va a levantar como callos. Vamos a ver. Tenemos un ejemplo. La prohibición de consumir algunas cosas, como en las que vemos en esa lámina. Demasiado sal o azúcar, frituras, alimentos desnaturalizados, algo tóxico, yo diría que más bien muy tóxicos, el cigarrillo, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera.
que son perjudiciales para la salud. Entonces, estas cosas enferman el cuerpo físico, porque en estos alimentos industrializados y todos estos aspectos enferman el cuerpo. Esa sí es un origen del cuerpo físico. Esto enferma el cuerpo físico, mas no estamos hablando de enfermedades del alma todavía. Estamos hablando de lo que enferma el cuerpo físico. Entonces ya sabemos en dónde están o cuáles son los aspectos, que ya llevamos dos, que nos enferma la parte física. Ahora miremos este, la glotonería. Consumir demasiado alimento, más del que se necesita para la supervivencia, y es lo que da origen al sobrepeso, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y otras. Esto es otro fenómeno, la glotonería, y esto hay muchísimas personas. Nosotros nos enfermamos por glotones, porque comemos demasiado de una sola cosa, cosas malas. Entonces, mire hasta dónde nosotros nos exponemos a que nuestro cuerpo físico se dañe. Por otro lado, el envejecimiento. Viene pues la cuestión del envejecimiento. Pero ¿por qué nos envejecemos? Entonces, el cuerpo de los 0 a los 30 años, hay más células que nacen que las que se mueren. Tengan muy presente esto, hasta los 30 años. Hay mucho más células que nacen que las que se mueren. Pero a partir de los 30 años son más las que se mueren que las que se regeneran. Y es cuando comienza el envejecimiento y la aparición de las enfermedades. ¿Pero por qué sucede esto? Justamente porque tenemos aspectos que nosotros no hemos considerado, como el hecho de la prevención, como el hecho de nutrirnos bien, de hacer un cambio en nuestra vida, de tener nuestra vida ordenada, hacer ejercicio, descansar, ese protocolo que tanto venimos diciendo, el protocolo para curar las enfermedades. Aquí hay parte de ese protocolo. Entonces, mire que nosotros hasta los 30 años muy bien, pero pasan los 30 años y de ahí para allá no nos preocupamos por qué le pasa al cuerpo físico y hasta cuándo necesitamos el cuerpo físico. Entonces, estos son aspectos que enferman al cuerpo físico. Y viene el final del ciclo de vida. Desde que nacemos tenemos los días delimitados, y lo grave es que en la mayoría de los casos no morimos de viejos, sino de enfermedades. Lamentablemente, yo que en tantos años que llevo estar atendiendo pacientes, son muy poquiticos los que he visto que realmente se mueren porque les llegó el día y ese día pudieron decir, yo me voy, ya no voy a estar más en esta tierra. Ahí les dejo recomendaciones que siempre se dan, pero sin que sean una enfermedad. Pero hoy en día la mayoría nos estamos muriendo de enfermedades. O sea, nuestra vejez, lamentablemente, es por causa de enfermedades, el deterioro en nuestra salud y la pérdida. No nos damos cuenta ni a qué horas nos morimos. ¿Cuántas personas no se dan cuenta que se murieron? Al que le dio un infarto, le dio ¡pum! Fulminante y no se dio cuenta qué fue lo que le pasó. La mayoría de los seres humanos nos preparamos para afrontar la vida basados en la supervivencia. Nosotros desde que empezamos a crecer, a estudiar, todo el estudio, toda la preparación es para supervivir. Estamos pensando en supervivencia, es hacer una carrera, tener dinero, tener una casa, tener un carro, tener un negocio. Bueno, toda esa preparación es justamente dado en supervivencia. Pero muy pocas personas nos preparamos para culminar nuestra vida, para la culminación de nuestra vida. Nosotros no nos preparamos para eso. Nosotros creemos que toda la vida la vamos a estar muy bien, que no nos va a hacer falta nada al final y que al final entonces venimos
a tener que quejarnos de todo lo malo que nos pasó. Las actitudes del ser humano ante la muerte son muy complejas. Dependen de la personalidad del sujeto, de su estilo de vida y, y están muy influenciadas por el contexto social. Definitivamente el contexto social, los prejuicios, las costumbres, el que dirán, todas estas cosas, nosotros vivimos limitados y vivimos manejados por todos estos aspectos del contexto social y nosotros no vivimos plenamente como deberíamos vivir, en libertad, en armonía. No, señor. Vivimos sometidos y hoy más que nunca lo estamos comprobando con esta pandemia que estamos viviendo, porque ese es un plan orquestado para destruir a los seres humanos. Entonces, ahorita sí que estamos limitados y eso da tristeza, pues, ver cómo nos tienen encerrados, cómo nos tienen con tapaboca, mejor dicho, no falta que nos pongan una mordaza y no nos dejen hablar, pero definitivamente estamos mal. Entonces, Multialoe, una empresa colombiana que tenemos, de la cual debemos sentirnos orgullosos. Yo me siento orgulloso porque conozco la filosofía, porque conozco realmente lo que los directivos de esta empresa están haciendo para que nosotros podamos tener salud física. Han elaborado una serie de productos que nos sirven para prevenir enfermedades o para restaurarnos y quitar las que ya tenemos. Entonces, no podemos decir de que no tenemos alguien o algo que nos ayude. Multialoe, por ejemplo, nos presenta 3 líneas especiales, que son la línea nutracéutica, la línea vida y la línea herbal. Productos extraordinarios, nutracéuticos, llenos de nutrientes, llenos de muchas cosas que necesita nuestro cuerpo para estar bien. Los té, por ejemplo, la línea herbal. Yo no conozco en 32 años que llevo manejando productos naturales, yo no conozco hasta ahora una empresa que tenga unos té herbales como los tiene Multialoe. No los hay. Y si hay alguno, pues está muy escondido porque yo que me paso por las tiendas naturistas, que conozco empresas que están produciendo hoy en día muchos productos naturales, que me visitan, los vendedores, los visitadores médicos vienen y me traen toda la información de lo que se está produciendo en el mundo entero de estos productos y yo no encuentro unos tan extraordinarios como los que produce Multialoe. Ahora hablemos entonces, ya lo anterior fue las enfermedades del cuerpo físico. Miren ustedes cómo nuestro cuerpo se enferma, cuáles son las causas, por qué se enferma y qué podemos hacer para que nosotros mejoremos nuestra salud. Ahora miremos un poquitico las enfermedades del alma. Recuerde que vimos que hay enfermedades del cuerpo físico, hay unas del alma y unas están relacionadas con la parte física y el alma. Miremos este caso. Hay enfermedades que su origen no es el cuerpo físico. Nosotros en este momento podemos estar teniendo una enfermedad que la sentimos en el físico, pero no es el cuerpo físico. Aquí sí es muy importante que por favor presten harta atención porque esto es una relación muy especial. Mire, una de las principales, la amargura. ¿Quién iba a creer? Y la amargura no duele, pues no, ni se inflama, ni nada de estas cosas. La amargura es un sentimiento. La amargura es un cinismo rencoroso que se traduce en una intensa discordia o aversión hacia los demás. Ahí tenemos nosotros esa cuestión de la amargura. La amargura hace que la persona viva en constante ira, en constante enojo, que
en su resultado se convierte en un resentimiento perpetuo, sin curar, que amarga el espíritu, perdiendo así la gracia de Dios Padre, porque la verdad, una persona amargada no cree en Dios, no acepta a Dios, y una persona amargada, lamentablemente, es bien delicado el asunto. Viviendo en la experiencia del fracaso, o sea, una persona amargada vive en la experiencia del fracaso, a toda hora cree que está fracasado como medio de vida, fallando en las relaciones interpersonales, porque eso es lo más grave. Una persona amargada falla en sus relaciones interpersonales, no es amable con nadie, se pelea con todo el mundo, mejor dicho, tiene una cantidad de conflictos justamente por la amargura. Y eso no es dolor físico, ni inflamación físico, eso es del alma. La amargura es una enfermedad en el alma, porque ha habido una condición que lo llevó a sentir amargura. Esta amargura es una herencia que pasa de generación a generación, si no, si no es curada desde la raíz de inicio. Miren, la amargura, algunas amarguras se generan en una vida, pero la mayoría de las amarguras vienen de mucho tiempo atrás, vienen de generaciones, vienen de nuestros padres, vienen de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, comenzando con la amargura hacia los padres, por ejemplo, con una disciplina excesiva. Nosotros antiguamente tuvimos ese bendito conflicto que nuestros padres eran muy severos, entonces tenían una disciplina muy excesiva, abusaban, incluso cuántas personas no se quejan hoy en día que fueron abusados en su niñez, fueron maltratados justamente por los padres, por los abuelos y demás. Eso entonces fue dejando una herencia. Eh, eso entonces, eso nos da como aspereza y nos volvemos intransigentes, como la inconstancia y el abandono, sintiéndonos desvalorados o desvalidos, porque la verdad es que la amargura nos lleva a todo eso. ¿Cómo es una persona amargada? Miremos aquí un ejemplo. Aquí tenemos en el lado izquierdo a una persona completamente aburrida, llena de llanto, de todo, una persona amargada. Y en el otro lado una persona con ira, con enojo, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos? Yo a diario veo personas, me llegan personas, o unas con mucho enojo, con mucha ira, y otras muy tristes, muy mal. ¿Cuántas he tenido yo que pasarles muchas servilletas para que sequen sus lágrimas porque vienen a contar sus amarguras y a llorar a un consultorio? Entonces ahí está pues cómo nosotros tenemos que entender realmente que esa persona está enferma. La amargura trae consigo consecuencias físicas, mentales, psicológicas y espirituales. Mire hasta dónde la amargura nos puede llevar. Las físicas se manifiestan en cualquier parte del cuerpo, en un desequilibrio químico, sobre todo en el estómago, con úlceras. Las úlceras del estómago no es tanto la acidez ni nada de estas cosas. Ahí es que mirar qué es lo que está amargando la vida de esa persona, por qué entonces está destruyendo su estómago. La presión alta es otro fenómeno de amargura, provocando que la adrenalina emanada de estas emociones sea dañinas y causan enfermedades tan graves como puede ser el cáncer. El cáncer está comprobado que la persona es una persona llena de rencor, de odio, amargada y de todo. Esas personas son las más propensas a tener cáncer. Y esas personas que nosotros nos encontramos con cualquiera de estas situaciones, estamos mirando de que están por ese lado. Puede ser causa de esterilidad. ¿Cuántas personas hoy en día consultan por esterilidad? Y resulta que esa esterilidad está justamente emanada por una amargura en su vida.
Veamos otro aspecto, la angustia. Es un estado afectivo que se caracteriza por aparecer como reacción ante un peligro desconocido o impresión. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos angustiados ante eventos que nos hace dar miedo, que tenemos temor, que nos hace sentir inferiores, que nos hace sentir incapaces? Todas estas cosas nos van a producir ansiedad y nos van a producir muchas cosas negativas, y esto es enfermedad del alma. Ahora, suele estar acompañado por intenso malestar psicológico, desde luego, y por pequeñas alteraciones en el organismo, tales como colon irritable. Una persona con colon irritable tiene que mirar cuál es la angustia, qué es lo que tiene, qué es lo que lo está enfermando. No es cuestión de que colon irritable, démosle Filium con aloe vera para que se mejore. No, eso le va a ayudar a mejorar al movimiento de limpiar el colon, pero lo que le está causando esta enfermedad, que es en la parte del alma, que es esta parte que acabo de mostrar aquí, esa angustia que esa persona está viviendo, eso es lo que tengo que buscar cómo se la quitamos. Elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de opresión en el pecho o de falta de aire. De hecho, la angustia se refiere a un angostamiento, se refiere como a cuando la persona está amargada, se siente encerrada, se siente como metida en un hueco, en un tubo. Entonces, mire pues la amargura hasta dónde nos puede llevar. Miremos otro aspecto que también, y esto, pues, esto es del común, la tristeza. Es un estado anímico que ocurre por el acontecimiento desfavorable que suele manifestarse con signos exteriores como el llanto, el pesimismo, la melancolía, la falta de ánimo, baja autoestima, en otros estados de insatisfacción. Esta tristeza tenemos que considerarla porque la verdad es que hoy en día vemos muchos fenómenos como el que voy a decirles a continuación que están ocurriendo, pero no sabemos de dónde viene, y el origen está en la tristeza. La tristeza es sinónimo de desconsuelo, de melancolía, de pesimismo, de nostalgia y abatimiento, etcétera, entre muchísimas cosas más. Afecta la salud del pulmón, puede dar origen al asma. ¿Cuántas personas hoy en día tienen problemas de pulmón, son asmáticos, y para colmo de males ya planillados como EPOC, etcétera? Y mándele cosas para curar sus pulmones, que para que respire mejor, pero resulta que su tristeza que le generó el problema nunca se le ha investigado, nunca se le ha metido en ese mundo para ver cómo esa persona se saca esa tristeza que le llevó a estar enfermo de sus pulmones. La tristeza del alma puede matar mucho más rápido que una bacteria. Ojo con esto, mire, muy importante. Una tristeza lo puede llevar a usted en menos de un minuto, en cuestión de segundos, a morirse, porque es una de las cosas bien increíbles. Yo les voy a mostrar dos ejemplos. Bueno, aquí hay uno. Tenemos al lado derecho una mujer apuntándose. Haga de cuenta, no le pusieron el revólver ahí, pero ¿qué nos está indicando esto? Suicidio. Las personas cuando llegan a esos momentos de tristeza tan profundos se pueden matar. Facilito. Aquí al lado izquierdo tenemos a Robin Williams. Todos lo conocimos, un gran actor, un hombre de mucho éxito, uno de los grandes de Hollywood, hizo muchas películas, hizo muchas cosas, pero en un momento de tristeza se quitó la vida. Un hombre de éxito y se la quitó.
¿Cuántos hay que se suben a un puente y se tiran abajo? En un momento dado su tristeza lo llevó y pum, tomó la decisión o se envenenó, o se pegó un tiro, lo que sea. Pero eso es tristeza, eso son enfermedades del alma. Y esas enfermedades del alma son las que más vida quitan en este momento. La envidia. ¿Quién iba a creer que la envidia es una enfermedad del alma? Sí, una persona envidiosa está enferma del alma. La envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles o intangibles. O sea, la envidia, ¡ay, increíble! La envidia es relacionada con la carcoma de los huesos y esto puede generar enfermedades como la osteoporosis, la artrosis o la osteoartritis. Y mire cuántas veces nosotros le damos vueltas al asunto y no sabemos qué mandarle a esa persona, qué analgésicos, qué antiinflamatorios y no sé qué cuentos, cuando no revisamos la vida de esa persona, que si no lo tuvo desde la niñez, desde la infancia, puede ser heredado, pero ahí tenemos que la envidia es una enfermedad del alma y de las graves, porque muchas personas en este momento están sufriendo de estas enfermedades osteoarticulares justamente debido a la envidia, no a otra cosa. Entonces ahí no le echamos la culpa que eso es falta de calcio, que eso es que no sé qué. No, señor, hay que mirar es cuál es la causa, cuál es el origen, y el origen está en el alma. Y eso es lo que necesitamos nosotros aprender para curar. Los pecados ancestrales. Las enfermedades llamadas ancestrales, que son transmitidas o heredadas de los padres o sus antepasados, son conocidas como, hay dos cosas, las maldiciones generacionales y las enfermedades generacionales o heredadas. Veamos entonces la primera, una maldición generacional. Es la expresión de una maligna intención dirigida hacia uno o varios miembros específicos de una familia y a su generación familiar y su descendencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos visto a personas que sus padres o sus abuelos los maldijeron y que justamente arruinaron su vida por una maldición? Esas son enfermedades generacionales, fueron generadas por sus ancestros. Eso es lamentable, por eso es que un padre no debe maldecir a un hijo porque le está le está generando una enfermedad a futuro. Este caso se presenta cuando uno de los ancestros profirió maldición a un descendiente y que posteriormente, al no romperse esa maldición, continuó de generación en generación, causando daño en la vida de la persona, en su parte espiritual, emocional, psicosomática y deterioro en la parte física. Miren ustedes aquí en este punto cómo es de interesante conocer esto y qué tan difícil es curar a una persona si nosotros no sabemos esto, por Dios. Por eso es que no hay una curación, por eso la gente no se cura. Esta conferencia debería ser llamado ¿por qué la gente no se cura? Pero le estoy hablando es del origen de las enfermedades. Si vamos a hablar de que por qué la gente no se cura, justamente es por esto. Estas son las causas que nos está llevando a esas enfermedades. Algunas de las enfermedades provenientes de maldiciones generacionales, por ejemplo, la depresión. La depresión tiene que ver con enfermedades generacionales, porque pues, esa depresión puede venir desde cuando estaba en el vientre materno. La inestabilidad emocional, las angustias mentales como la ira, la rabia y el miedo, todas esas cosas que nosotros vemos hoy en día en los niños. Preguntémonos cómo fue la vida de los padres, cómo los engendraron, cómo los levantaron, cómo los criaron, por qué ahora tan mal geniados, por qué ahora
llenos de tanta cosa. Eso sí nos lo preguntamos, pero resulta que ahí, y por eso es que eso no se cura facilito. ¿Por qué? Porque hay que averiguar cuál es el origen. Ahora, las enfermedades generacionales es la transmitida de generación en generación. Esa generación genética que heredamos de nuestros padres, de nuestros antiguos, manifestada en el cuerpo físico, pero que su acción también afecta el alma o la psique, conocida como enfermedad psicosomática. Las enfermedades psicosomáticas justamente son enfermedades generacionales. Esas enfermedades no aparecieron de la noche a la mañana. Eso viene de un mundo atrás. Las enfermedades hereditarias. Por ejemplo, tenemos cuáles son enfermedades hereditarias. La adicción a las drogas, el alcohol, el tabaquismo, la adicción al sexo o a la pornografía, ser propenso a los accidentes, problemas en las relaciones, los divorcios, las discusiones familiares, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con enfermedades hereditarias. Todos los conflictos que hemos vivido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados que fueron heredadas, todas estas cosas hoy en día es la causa de que nosotros estemos de pronto padeciendo de esto. Un alcohólico, ¿qué le va a dar a su descendencia? Adición al licor, el tabaco, la misma historia. Por eso es que vemos que hoy en día los muchachos comienzan a fumar cigarrillo como un autómata, sin darse cuenta ni para qué, ni nada de esas cosas, sino por qué. Dice, pero ¿por qué resultó fumando? Porque ya lo traía, es una cuestión heredada. Entonces ahí es donde está la situación de cómo es que vamos a curar. La esterilidad o infertilidad es otra enfermedad heredada. La diabetes, heredada. La hiper o hipotensión arterial. La enfermedad de Huntington, que es la afección de algunas células nerviosas del cerebro. La fibrosis quística, la anemia falciforme, el daltonismo, la miopía, todas estas cosas son heredadas. Y ahí tenemos ejemplos. La fibrosis quística en el pulmón, en el páncreas. ¿Por qué tanta enfermedad del páncreas, del pulmón? Todas estas cosas en el hígado. Entonces, todo esto viene por herencia, más el poquito, pocote o mucho que nosotros hacemos hoy en día al echarle toxinas al cuerpo. La clasificación de las enfermedades del alma o psicosomáticas. Mire usted que no es tan fácil tratar las enfermedades psicosomáticas, porque una cosa son las enfermedades psicosomáticas en sí, otra cosa son los trastornos psicosomáticos. Otro aspecto, el desorden psicosomático, otro, las adicciones psicosomáticas y otro, el excitador psicosomático. Entonces aquí tenemos terreno para mucho. Aquí esto ya hace parte de las enfermedades del alma que habría que tratar en otra conferencia. Entonces miren ustedes cómo es esa relación del alma con el cuerpo y las enfermedades del cuerpo, cómo tiene que ver con las enfermedades del alma. Y aquí para dar un toquecito a las enfermedades generadas en el espíritu, ¿cuáles son? Respecto al origen espiritual de las enfermedades, Abraham dice lo siguiente: las enfermedades se producen cuando una falta de armonía entre lo que estamos pensando y lo que piensa nuestro ser interior. Porque una cosa es lo que yo pienso y lo que piensa nuestro ser interior, porque ya sabemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Es decir, cuando nuestros pensamientos como ser humano no están alineados con los pensamientos de nuestra alma. O sea, cuando el alma y el cuerpo están desarmonizados, están desvinculados, pues ahí vienen enfermedades espirituales. Esta es una idea muy interesante porque implica que tenemos dos yo. El yo, entre comillas, minúscula, el yo humano, que es con el que estamos más identificados habitualmente. Es el yo, el que nosotros manejamos. Y otro yo con mayúscula, el más elevado, es la parte divina que hay en nosotros.
pero cuando nosotros estamos desconectados con la parte divina, pues ahí vienen problemas gravísimos. Muchos lo llaman yo superior o, como dice Abraham, sed interior. El yo con mayúscula es la parte divina, es el alma, el yo superior. El primer síntoma de esta desarmonía son las emociones negativas. Se sienten mal a nivel emocional y cuando este estado se manifiesta en el tiempo, acaba produciendo una enfermedad física. Y veamos aquí cómo es ese movimiento de estos pensamientos, emociones en estos aspectos. Aquí tenemos los pensamientos, porque primero son pensamientos y luego emociones. Cuando esos pensamientos son positivos, entonces en el yo superior, en el alma, en la parte interna, va a generar sobre el yo humano, ¿qué va a generar? Salud y bienestar. Pero cuando los pensamientos son negativos, en el yo superior va a haber una contraposición con el yo humano. Y entonces, ¿qué genera eso? Malestar físico y emocional. Ahí tenemos la relación de lo que pasa con el alma y lo que pasa con el cuerpo. Entonces, para resumir, tenemos aquí un cuadrito que dice tus emociones, tus enfermedades. El enojo, por ejemplo, daña el hígado. La tristeza daña los pulmones. La angustia daña el estómago. El estrés daña el corazón y el miedo daña el riñón. Esto no se ha podido rebatir. Hace más de 7.000 años que fue un postulado chino y hoy todavía seguimos pensando en esas cosas. Entonces, esto es lo que nosotros debemos conocer como el origen de las enfermedades. ¿De dónde es que vienen las enfermedades? Toda enfermedad corporal, toda enfermedad en el cuerpo, es un intento de curar una enfermedad espiritual. No es otra cosa. Entonces, yo no me explico cómo es que un médico que no conoce estos aspectos quiere curar a una persona sin saber que la verdad, cuando se pretende curar el cuerpo, hay que curar el alma y hay que mirar el espíritu. Eso es, mis queridos amigos, el origen de la enfermedad. Espero que hayamos podido comprender estos aspectos fundamentales para que no andemos más pensando en que es que la enfermedad me llegó porque sí. Entonces, no. Aquí tenemos, ese es el origen de las enfermedades. Esto es lo que nadie quiere hablar porque la verdad somos muy poquiticos los que hemos estudiado profundamente el ser humano en esos tres aspectos, porque el ser humano es físico, es emociones, o sea, es alma y es espíritu. Entonces, mientras nosotros no miremos a la persona en integridad, en esa unidad, estamos perdidos. Por eso es que las personas no se curan. Ustedes pueden recomendarle los mejores tratamientos del mundo a un paciente, pero si nosotros no sabemos qué es lo que le pasa a esa persona, no vamos a ser capaces verdaderamente de solucionar el problema. Por eso Multialó está presentando productos muy importantes. ¿Para qué? Para limpiar el cuerpo, para, ¿cómo llama? Para restaurar la salud, para nutrirlo, etcétera, etcétera. Pero está sacando una línea de esencias, no esencias, aceites esenciales de plantas que nos van a ayudar en la parte psicosomática. Porque cuando nosotros cogemos un aceite esencial, lo inhalamos, hacemos vapores, nos lo untamos, todo esto estamos trabajando esa parte psicosomática, esa parte estamos alimentando el alma. Pero esto tiene que ser de comprensión. El médico integrativo debe saber esto, porque el médico hoy en día, si no es integrativo, ese es medio médico.
no sabe sino del cuerpo físico, pero no sabe del alma, no sabe del espíritu. Y nosotros tenemos que saber, un médico integrativo tiene que saber de las tres cosas, porque si no, entonces no va a poder entender lo que le pasa a los seres humanos, por qué está sufriendo y dónde está su origen para poderlo ayudar. Esa es la razón de esta conferencia, así de que me alegra muchísimo que ustedes hayan podido escucharla, así de que abran micrófonos y si hay preguntas o comentarios, por favor. Tenemos las 8, las 9 de la noche. Una horita nos llevamos en esta conferencia. Los escucho. Doctor, muchísimas gracias, doctor. Excelente exposición, como siempre nos acostumbra usted a transmitir verdadera información que nos impacta y que podemos utilizar, apoyar a otros para que aprendan acerca de esto, ¿no? Gracias, doctor Florentino. Usted dice que va a formular una pregunta y la primera persona que alce la mano para responder, si la respuesta es exacta, se hace acreedor al premio, al producto que siempre Multialoe da en las capacitaciones. ¿Cierto que sí, doctor? Así es, la persona que conteste la pregunta, creo que estuvimos atentos, lástima, bueno, hoy tuvimos 31, yo no sé, 32 personas, tal vez. Bueno, los felicito por estar. Lamentablemente, pues el lunes no hicimos la conferencia porque era el día de las velitas. Ayer martes porque pues todavía habían velitas y era festivo. Entonces, por eso hicimos la conferencia en el día de hoy, que no era costumbre. Tenemos pues a nivel informativo que el próximo lunes tenemos una conferencia, quizá la última conferencia que vamos a hacer en la sala virtual este año. Ya nos vamos a descansar un poquito, pero yo diría que a reencaucharnos porque el próximo año venimos con todo. El próximo año vamos a crear aquí en Manizales una sala de capacitación especial y lo vamos a hacer a nivel nacional. O sea, el día que estemos haciendo esa capacitación aquí, lo estamos haciendo virtualmente con nuestra sala de Zoom para toda Colombia. No solamente en Colombia, si hay personas en el extranjero también, pues, se pueden unir al Zoom y podemos ver nosotros, escuchar y prepararnos en esas conferencias. Tenemos que ver los famosos protocolos. Esos protocolos van a ser un poquito difíciles, pero son necesarios, porque si una persona se quiere curar, debe someterse al protocolo, debe hacer un cambio en su estilo de vida, porque si no cambia su estilo de vida, va a ser muy difícil y va a tener una asesoría permanente de los médicos tratantes, porque los médicos que estamos tratando en Multialoe vamos a tener que ver con esto de poder ayudarle a la gente. Entonces, nadie tiene preguntas. A ver, nadie ha levantado la manito. Yo no veo manos levantadas. Imposible que... Sí, doctor, Magali Bravo. Eso. Magali Bravo. Entonces bueno, vamos a abrirle el micrófono a Magali. Ahora el micrófono a Magali. Ya está autorizada. Magali, y después sigue Mari. Y Mari también. A ver, Magali. Magali. Doctor Magali. Florentino, y a todos me alegra saludarlos. Doctor Florentino, cuando usted mencionaba que cuando la persona tiene problema fibroquística y tiene que ver por las discusiones, los divorcios, entonces yo le hago una pregunta. Tengo un primo, le dio COVID, tiene fibroquística, pero mirando la historia, sus papás tuvieron situación de separación, de divorcio, o sea, fue una situación familiar muy complicada. Entonces pienso yo, o sea, le hago esta pregunta a usted, o sea que esta persona para ayudarse a mejorar tiene que perdonar a su mamá, ¿cierto? Desde luego todo, tiene que hacer, claro, tiene que sanar en la parte emocional, en la parte del alma, tiene que sanar el alma, porque eso se llama fragmentación del alma. El alma está fragmentada con rencores, con resentimientos, con dolor, con todas esas cosas. Entonces, esa persona, es que lamentablemente, a mí me ha costado más de 40 años comprender esto, por Dios.
La medicina, yo ni le echo la culpa a los médicos oficiales, porque los médicos oficiales, lo que vimos ahí en la conferencia, nos han preparado para sobrevivir, pero realmente para ayudarle a la gente no. Entonces, ¿qué pasa? A esta persona hay que ayudarle a que haga una descodificación, se saque eso, haga la ley del perdón, perdone a sus padres, se perdone él mismo y le pida perdón a Dios. Y entonces, si logramos hacer eso, esa persona va a salir de ese estado. O sea que pensando ahora en la situación de la pandemia, entonces las personas que están más propensas son las personas que tienen esos resentimientos guardados, entonces son más propensas a enfermarse, ¿cierto? Claro, desde luego, porque no hay que, todos esos aspectos, como esta famosa pandemia, yo no le llamo pandemia, sino pandemia, porque eso es un plan orquestado por unos que quieren acabar con, imagínense, quieren acabar con 5.000 millones de seres humanos. Así de poquito, así se les dejo con ese interrogante. Entonces, ¿qué pasa? Con esta forma que estamos viendo, como estamos sometidos, llenos de temores, de miedos, por todo lado, entonces, ¿qué pasa con el alma? Los que tienen o tenemos resentimientos o tenemos fracciones en el alma, pues vamos a empeorar. Y entonces, ¿qué pasa? El sistema inmunológico se va a bajar. Al bajarse el sistema inmunológico, el bendito bicho que anda por todo lado se va a meter al cuerpo y va a hacer fiestas, porque va a encontrar el campo, el terreno favorito para que él pueda hacer mucho daño. Eso es lo que pasa. Bueno, tenemos a Mari alzando la mano y ya está habilitada para que abra el micrófono, doctor. Mari. Bueno, Mari, ¿y qué le dijo? A ver, Mari, todavía no está la pregunta. Esa fue una pregunta que me hicieron, pero todavía no he hecho yo la pregunta para quién quiere ganarse el premio. Pero Mari facilita. Dijimos que la primera persona que levantaba la mano le hacíamos la pregunta, ¿verdad? Hágala, doctor, a ver si te responde Mari. Bueno, Mari no, sería Magali, que fue la primera que respondió. Pero es que Magali alzó la mano fue para preguntar sobre un problema de un familiar de ella. Ah, bueno, entonces con Mari, abra su micrófono y a ver si usted me entendió. Todo desde el principio, ¿verdad? Mari, abra el micrófono, por favor. Mari, abra el micrófono si quiere participar. A la voz de 3 pierde la oportunidad si no abre el micrófono. A ver, está activado para que abra el micrófono. Mari. 1. Mari. 2. Y 3. Y 3. Doctor, formule la pregunta. Bueno, voy a formular el primero que hace la mano a partir de este momento participa. Haga la pregunta. Bueno, listo, pues. Entonces la pregunta es muy sencilla, facilita. Estaba bloqueado el micrófono. No, señora, ya se lo había desbloqueado, Mari. Yo lo había desbloqueado. No, nada. Bueno, aquí estoy, pues. Hágala, pues. Bueno, hágala. Listo, pues. ¿Cuál es la emoción que lleva al suicidio? La emoción que lleva al suicidio. Al suicidio. Es la causa del suicidio. La negligencia. No. ¿No? No estuvo atenta, lamentablemente. Ah, sí, la amargura, la angustia, la tristeza. Ay, no, una sola, Mari. No estuvo atenta, entonces la amargura, no. Gladys ahora. Bueno, un momentico, no, pero bueno, a ver, otra persona, ¿quién es? Gladys. A ver, Gladys. Abra micrófono, Gladys. Gladys, vamos a ver si busco a Gladys. Vi que alzó la mano. Gladys Guerrero, sí. Gladys Guerrero, dale, abra micrófono, ya, está autorizado. Desbloqueado. La tristeza. La tristeza, correcto. La tristeza, recuerden, no se les olvide que Robin Williams en una tristeza profunda se quitó la vida.
No se les olvide eso. Y todos los que se han quitado la vida por grandes tristezas. La tristeza. Bueno, entonces usted... Gladys, ¿en qué ciudad está usted, Gladys? Gracias, buenas noches. En Bogotá, gracias. Qué felicidad haber ganado el premio. Bueno, entonces, doctor, yo soy Gladys. Doctor, yo soy Gladys Guerrero, con la que nos estuvimos comunicando esta semana, que me apoyaste con una información para unos pacienticos. Listo, listo, listo. ¿Qué producto quieres escoger? Aloe vera de mango, que es mi favorito. Un aloe vera de mango. Listo, entonces, doctor Florentino, trata de comunicarse esa semana con la doctora Marta Upegui, que están, creo que en la Danta, están en un sitio. En la Danta, está por la finca. Sí, no es posible, no tenían internet, dígale entonces, dele el nombre de Gladys y que es un aloe vera para que de alguna manera se lo haga llegar a través de alguien de Bogotá. Oye, doctor. Listo. Igual, doctor, no se preocupe, que normalmente me lo envían con el pedido y si Dios permite esta semana voy a hacer pedido, entonces ahí lo enviarán. Excelente. Bueno, listo. Yo mañana entonces le informo a Medellín para que la tengan en cuenta. Y si va a hacer el pedido a Medellín, ¿a dónde lo va a hacer? Señor, yo lo hago directamente en la empresa, no sé, ya hablo con Sara, con Daniela. Mañana yo hablo con Daniela o con Sara para que entonces le den ese premio, se lo envíen. Vale, gracias. Bueno, doctor, muchas gracias por su conferencia, muy buena, gracias. Bueno, eso es con mucho gusto. Bueno, apreciados amigos, damos finalizar a esta excelente conferencia y doctor, de verdad que, bueno, no me sentí triste a pesar que hoy es primera vez que hacemos una reunión un miércoles. Pensé que íbamos a hacer una reunión con 10, 11, 12 personas, pero hubo 32, contándolo a usted y yo. Tuvimos 32 personas, así es que eso me dio alegría y no me sentí ya como que, ay, qué lástima, porque una conferencia tan excelente como esta para 8, 7, 10 personas, pero 32 sí ameritaba, ¿cierto? Sí, señor, claro que sí. Bueno, doctor, que pase unas muy buenas noches. Bueno, que descansemos todo y que Dios nos bendiga a todos. Bueno, y una sigamos bendición disfrutando. para todos, muy amables. Los esperamos el próximo lunes, la última conferencia que vamos a hacer este año. Así de que muchos éxitos y una feliz noche.